Siempre me ha gustado cazar, ya sea venados, jabalíes o pavos. La Navidad pasada, recibí un flamante rifle con cañón plateado y camuflaje. Después de esa Navidad, no podía esperar para llevarlo al puesto de caza la semana siguiente. Finalmente, llegó el día. Íbamos a pasar la noche del viernes al sábado en nuestro remolque, con 2 camas, una para mi padre y otra para mí. Cuando llegamos, preparamos todo y descargamos nuestro cuatrimotor del remolque acoplado a la parte trasera del remolque. Subimos al cuatrimotor. Mi padre me llevó hasta la parcela donde suelo cazar, al lado de un pantano en una colina. Él se dirigió a su posición cerca de un arroyo, me dejó en mi sitio a unos cientos de metros, y luego se fue hacia su parcela. Caminé hacia mi puesto, una torreta de caza cerrada. Até mi rifle a la cuerda, subí la escalera, abrí la puerta y coloqué mi bolsa en el suelo, poniendo el rifle en el soporte. Comencé a observar la parcela, pero no veía nada. Me recosté para esperar un rato, y eventualmente una cierva pasó frente a mí. Miré, pero no vi ningún venado detrás de ella. Seguí observándola, esperando ver un macho aparecer. Pero no era un venado común. Estaba extremadamente delgado, con ojos verdes, y tenía una enorme cornamenta de 11 puntas con algo enredado en ella. Parecía una telaraña o algo así, quizás huesos. No le presté mucha atención al principio. Sin embargo, algo estaba mal. Su boca tenía un líquido rojo y su pelaje estaba mojado, y faltaban zonas de pelo. Parecía enferma o herida de gravedad. Desactivé el seguro de mi rifle y la cierva me miró directamente, caminando hacia mí. Estaba confundido y asustado. Comenzó a correr hacia mí, aún mirándome. Luego disparé. Se detuvo de repente. Me miró. Luego saltó sobre sus patas traseras y emitió un grito furioso. Hirió mis oídos incluso con los tapones puestos. La cierva se alejó, dando saltos extraños y moviendo la cabeza de un lado a otro. Era una visión aterradora que nunca olvidaría. Perdí de vista a la cierva cuando desapareció en el bosque cuesta abajo. Miré por la ventana en estado de shock. Gritó de nuevo, más corto y más silencioso, y luego el bosque quedó en silencio. 5 o 10 minutos después, mi padre llegó en su cuatrimotor. Guardé mi rifle y le conté lo sucedido. Dijo que solo había escuchado el disparo, no el grito. Pensó que era mi imaginación, una historia típica de un adolescente. Finalmente llegamos al remolque, ya era de noche. Nos cambiamos y nos acostamos, pero no pude dormir. Solo pensaba en lo ocurrido. No se trataba de perder al venado, sino del hecho de que la cierva se puso de pie y gritó hacia mí. Finalmente, me quedé dormido alrededor de las 11 de la noche, pero algo volvió a perturbarme. Escuché rasguños en la puerta, gruñidos de un ciervo y golpes de astas contra el frente del remolque. Tenía miedo. Agarré una caja de balas y mi rifle. Oí golpes en la puerta de nuevo y, sin pensarlo, desactivé el seguro y cargué una bala. Entonces, de repente, los gritos y golpes cesaron. Escuché un último grito, profundo y demoníaco. Me acerqué a la puerta, desbloqueé la cerradura y abrí la puerta de golpe, preparado para enfrentar lo que solo podía asumir que era alguna bestia. Pero al abrir la puerta, todo estaba en silencio. Miré a mi alrededor y no vi nada. En el bosque, escuché lo que parecía algo corriendo entre las hojas, con ese mismo ritmo de salto que mencioné antes. Mi padre abrió su puerta y me miró. Me preguntó si pasaba algo, si necesitábamos ir al médico. Me negué. Le conté la misma historia una y otra vez, pero obtuve la misma respuesta. Independientemente de lo que pensara mi padre, sé lo que vi y sé que es verdad. Hasta el día de hoy, nunca he vuelto a cazar en esa parcela. Un hombre en nuestro club de caza, que cazaba en la misma área, afirmó haber visto un ciervo de pesadilla y, una semana después, murió de un ataque al corazón. Nunca volveré a mirar esa tierra de la misma manera. No sé qué vi, pero definitivamente no quiero volver a encontrármelo jamás.
Hace unos 11 años, cuando tenía 16 años, solía ir con mi amigo al patio de trenes para hacer grafitis en los trenes. Mi arte era horrible, pero éramos jóvenes e imprudentes. En una de esas noches, mientras estábamos pintando, escuchamos que se acercaba un tren con motor diésel, sin luces ni nada. Solo podíamos verlo a la luz de la luna y me pareció extraño. Estábamos sentados en la parte superior de un vagón observando durante unos 15 minutos, esperando a que alguien saliera, pero nadie lo hizo. Decidimos irnos cuando escuchamos ruidos fuertes de autos, pero algo no cuadraba. Así que nos quedamos y vimos 3 autos llegar, un Jeep negro y 2 Lamborghinis negros. Las personas que salieron de los autos estaban vestidas de negro con sudaderas, a pesar de que no hacía frío. Nos dimos cuenta de que no deberíamos estar allí. Eran 6 personas muy altas, diría que tenían 6'5" o más, y ninguno de ellos hablaba. Tenían las capuchas puestas, pero todos tenían el pelo rubio brillante, lo cual me pareció extraño. Caminaron hacia el vagón y abrieron la puerta, momento en el que 2 personas saltaron. Pensamos que estábamos siendo testigos de tráfico de personas o algo así. Cuando las personas salieron, todos se quedaron en círculo mirándose como si se conocieran. En ese momento, mi amigo susurró, «Vampiros», y le dije que llamáramos a la policía porque esto no era bueno. Pero él dijo que no quería meterse en medio de eso. Entendí que algo no estaba bien. Esas personas no eran humanas. La forma en que se movían y se comportaban parecía como si se comunicaran mentalmente. Mi estómago daba vueltas. Finalmente, se fueron a toda velocidad en sus autos. El patio de trenes estaba al lado de la autopista, y los vimos alejarse rápidamente. Bajamos del vagón y revisamos qué había dentro. Estaba completamente vacío. Nos fuimos de allí tan rápido como pudimos, y le dije a mi amigo que nunca deberíamos hablar de esto de nuevo, que no le dijéramos a nadie. Esto sucedió alrededor de las 12 de la noche, y el padre de mi amigo finalmente nos recogió en un restaurante porque aún no podíamos conducir. En el viaje de regreso a casa, mi amigo le contó todo a su padre, y yo estaba furioso. Después de contar la historia, su padre nos dijo que nunca volviéramos allí. Unos años después, vi un programa llamado Alienígenas Ancestrales, y hablaban de un grupo de extraterrestres llamados los Pleiadianos. Me di cuenta de que se parecían a lo que vimos esa noche. Recientemente, mientras hablaba con mi amigo sobre esto, se puso a la defensiva y dijo que no hablaría de eso. Solo se lo había contado a su esposa, pero siento que ya no puedo guardar silencio. Sea lo que sea que hayamos visto, no era normal, ya sea vampiros, extraterrestres o simplemente algún culto extraño. No estábamos destinados a presenciar eso. Recientemente descubrí tu programa y pensé que compartiría una experiencia que me ocurrió hace unos años y que absolutamente no puedo explicar, por si alguien tiene alguna idea o si a alguien le ha pasado algo similar. Es prácticamente lo único de esta naturaleza que me ha sucedido antes. Era una tarde de Navidad en 2012. Tenía alrededor de 16 o 17 años, y mi mamá y yo estábamos regresando después de pasar el día de Navidad con nuestra familia extendida en Greater London. Mi mamá y yo vivíamos solas con nuestra perra Pica. Íbamos charlando sobre la Navidad, y la conversación pasó a Santa Claus, y luego ambos empezamos a hablar sobre otros personajes míticos de las festividades, como el conejo de Pascua y el ratón de los dientes. Hablamos durante un rato sobre cómo, cuando era más joven, mi mamá solía guardar mis dientes de leche en un pequeño frasco con un hada azul en la tapa, sorprendentemente similar a esta que recordaba de mi infancia. Siempre recordaba ese frasco de mi infancia, pero no lo había visto en muchos años. Recordé que la última vez que lo vi, estaba parcialmente envuelto en cinta adhesiva negra, probablemente porque se había caído. Si tuviera que estimar cuándo fue la última vez que lo vi, diría que fue varios años antes, probablemente alrededor del momento en que nos mudábamos a una nueva casa y estábamos empacando, tal vez alrededor de 2007.
Hablamos durante un rato sobre los dientes de leche en ese frasco. Mi mamá también dijo que no lo había visto en mucho tiempo y esperaba que no se hubiera perdido durante el proceso de mudanza. Incluso recuerdo decir que pensaba que era un poco asqueroso que mi mamá hubiera guardado todos mis dientes en primer lugar y que simplemente estuvieran en algún lugar de la casa pudriéndose. En fin, la conversación continuó durante un rato y luego pasamos a hablar de otras cosas. Llegamos a casa poco después, entramos por la puerta principal y fuimos recibidos por mi perro, como de costumbre. Mi mamá entra en la cocina y yo la sigo inmediatamente, y ahí, en el suelo de la cocina, está ese pequeño frasco abierto en dos partes, y todos esos diminutos dientes de bebé esparcidos por el suelo. Mi primera reacción fue pensar que mi mamá estaba tratando de asustarme, aunque literalmente nunca había intentado hacerme una broma en toda mi vida. Pero cuando vi su rostro, me di cuenta de que no estaba jugando. Inmediatamente entra en pánico y comienza a llamar a todas las personas que conoce para contarles lo que sucedió. Mi perro Pika ya era mayor en ese momento, quizás tenía 11 o 12 años, y era muy dócil cuando salíamos de casa. Literalmente nunca rebuscaba entre las pertenencias ni nada por el estilo. De hecho, no sería posible, ya que la mayoría de las cosas se guardaban en cajones o armarios a los que no podía acceder. Esto es extraño y aún no tengo una explicación para ello. Mi mamá tiene algunas historias extrañas e inexplicables sobre cosas que le han pasado, y nunca pensé que fueran reales. Desde que esto ocurrió, ahora creo en esas cosas. Todo esto sucedió a finales de la década de 1990, cuando era estudiante de segundo año en la universidad. La chica con la que salía en ese momento y yo llevábamos saliendo unos 8 meses, y como ella era mi primera novia seria, mi madre estaba ansiosa por conocerla. Y qué mejor momento que durante las vacaciones para presentársela a la familia. Durante la semana antes de Navidad, la familia de mi madre solía celebrar una gran reunión en la casa de mi tío en Sandy, en mi estado natal de Oregón. Prácticamente toda mi familia extendida se dirigía allí año tras año desde diferentes partes del área de Portland. Y dado que se enteraron de que traería a mi novia, estaban emocionados por conocerla. No les voy a mentir, estaba un poco nervioso de que pudieran avergonzarme frente a ella, pero esa ansiedad resultó ser completamente infundada. Ella congenió bien con todos ellos, y a pesar de alguna humillación juguetona cuando un primo mío le contó la historia de cómo literalmente me oriné en los pantalones en la atracción Haunted Mansion cuando era niño, se comportaron de manera ejemplar. Cuando llegó el momento de llevarla de vuelta a casa, parecía estar más interesada en mí que nunca. Habíamos acordado regresar a Eugene alrededor de las 7 p.m., para no estar demasiado cansados al volante. Sin embargo, como nos lo estábamos pasando tan bien y nos quedamos mucho más tiempo de lo planeado, no salimos hasta alrededor de las 10:30 de la noche. Con la esperanza de acortar un poco el viaje, decidí tomar la autopista interestatal en lugar de seguir por la I-5 Sur durante todo el trayecto. Irritantemente, esto no hizo que el viaje fuera más rápido en absoluto, pero el punto es que la autopista interestatal estaba rodeada en gran medida por granjas y vastas extensiones de densos bosques de pinos. Como se pueden imaginar, grandes tramos de ella no estaban muy iluminados, y en algunas partes del viaje nos movíamos en completa oscuridad, salvados solo por los faros de nuestro automóvil. Pero honestamente, no estaba demasiado preocupado por eso. Era bueno leyendo un mapa, y una vez que volviera a la I-5, una autopista que conocía bien, pensé que todo estaría bien. Así que íbamos avanzando alegremente, hablando sobre lo tontos que eran algunos de mis familiares. En general, mi novia elogiaba a mi familia y me decía lo emocionada que estaba por volver a verlos. Fue justo en ese momento cuando llegamos a una sección de la autopista que descendía por una colina considerable antes de llegar al puente que cruzaba el Deep Creek. En ese lugar, la autopista estaba enmarcada por algunos de los bosques más densos que puedas imaginar, y absolutamente nada iluminaba la autopista.
así que lo único que podíamos ver desde el asiento delantero del auto era tal vez 20 o 30 pies que iluminaban nuestros faros. Prácticamente no se podía ver absolutamente nada más en esa oscuridad, pero como dije, estábamos de buen ánimo, completamente desprevenidos para lo que estaba a punto de suceder. Justo cuando la autopista empezó a nivelarse, algo cruzó frente a nosotros tan rápido y repentino que apenas logré esquivarlo. Frené tan bruscamente que casi nos da latigazo cervical a ambos. Cuando nos detuvimos, tanto mi novia como yo estábamos en un frenesí completo de «Dios mío, ¿viste eso? ¿Qué demonios fue eso?» En esa área de Oregón hay muchos ciervos y también muchos coyotes, pero lo que salió corriendo frente a nosotros era demasiado grande para ser un coyote. Y algo en la forma en que se movía me dio la sensación de que no era un ciervo tampoco. La forma era demasiado delgada, casi como si lo que estuviera ahí fuera se moviera en 2 patas, no en 4. La siguiente parte, hice lo completamente tonto que suena en retrospectiva, pero mi curiosidad pudo más y decidí que quería investigar. Y otra vez, esto fue tan increíblemente estúpido. Giré el auto unos 90 grados en la autopista para colocar nuestros faros en el bosque. Sí, esto podría haber causado un horrible accidente si otro auto hubiera venido en sentido contrario en ese momento, pero no estaba pensando con claridad en ese momento. Verás, cuando era niño creciendo en el noroeste del Pacífico, había escuchado muchas historias sobre el Bigfoot y el Sasquatch, y debo admitir que esas historias capturaron mi imaginación. No estoy diciendo que hubiera visto a Gigantopithecus ni nada por el estilo. Sé que estas historias son, en su mayoría, ya sabes, historias. Pero una parte de mí solo quería asegurarme. Como dije, giré el auto 90 grados, encendí las luces altas y salí del lado del conductor y me dirigí hacia la autopista. Miré hacia los árboles durante 1 o 2 minutos, pero no vi nada. No se movía nada allí, y el lugar estaba tan silencioso como una tumba. Pero mientras miraba, sentí un presentimiento en el fondo de mi estómago y empecé a sentir que había cometido un gran error de juicio. Fue uno de los sentimientos más intensos y aterradores que he experimentado en toda mi vida, como si estuviera siendo observado por algo depredador. Sé que esto es un cliché enorme, y lo de «sentí que estaba siendo observado» es un tropo tan gastado, pero realmente no sé otra manera mejor de expresarlo. Mi corazón latía con fuerza, los pelos de mi nuca estaban de punta y mis entrañas se helaron. Así que, sin dar la espalda al bosque de donde esperaba que viniera el peligro, empecé a retroceder hacia el auto. De repente, de la nada, casi salto de mi piel cuando escucho el claxon del auto soltar un largo, agonizante y extendido pitido. Me asustó tanto que casi me hago pis de miedo, al estilo Haunted Mansion. Mi primer pensamiento fue que mi novia había terminado apoyándose en el claxon y estaba tratando de trepar al asiento del conductor por alguna razón, porque ella ya lo había hecho 1 o 2 veces antes. Pero cuando me di la vuelta, vi que todavía estaba en el asiento del pasajero, inclinada sobre para tocar la bocina en lo que evidentemente fue un intento frenético de llamar mi atención. Corrí hacia ella y le pregunté si estaba bien, pero no dijo ni una sola palabra. Solo señaló a un lugar a unos 50 pies de donde estábamos estacionados. Giré la cabeza para ver a qué apuntaba, y ahí fue cuando lo vi. Era sin duda la misma cosa que se había cruzado frente al auto solo unos minutos antes. Estaba iluminado por la luz residual de las luces altas, y lo que vi fue evidentemente un hombre, pero estaba cubierto de piel de animal, una especie de mezcla de pieles de ciervo, oso y alce. Y en su cabeza, sujeto de una manera que ni siquiera estoy seguro de entender, tenía cuernos. En ese momento, debido a la cercanía de las festividades, recuerdo que las palabras «hombre reno» simplemente parpadeaban en mi cabeza, tal vez con la ingenua esperanza de que el tipo estuviera vestido de esa manera con algún espíritu festivo mal dirigido. Pero ciertamente no parecía tener ningún espíritu festivo, ni siquiera un poco. Como dije, no podía ver sus ojos debido a la extraña especie de cubierta para la cabeza que llevaba, pero podía ver su boca,
y al principio parecía que estaba sonriendo. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no era una sonrisa en absoluto. Este tipo simplemente nos estaba mostrando los dientes, de la misma manera que lo harían los chimpancés como una advertencia. Después de eso, se dio la vuelta y se alejó hacia el bosque, sin ser visto de nuevo. Obviamente, después de eso, mi novia y yo nos fuimos de allí y volvimos a la autopista hacia la I-5. Nos llevó un tiempo calmarnos a ambos, pero mi novia estaba particularmente afectada porque había visto algo que yo no había visto. Mientras yo estaba mirando hacia el bosque en busca del Sasquatch o lo que sea, ella lo había notado en su visión periférica, pero básicamente se quedó congelada por el miedo durante un momento o dos, mientras lo veía acercarse lentamente hacia mí. O más bien, caminar no es la palabra adecuada. Según ella, este tipo estaba acechando de la manera en que un cazador podría acechar a un ciervo. La forma en que lo describía, tuvo que convocar prácticamente todo su valor para poder inclinarse y tocar la bocina de la forma en que lo hizo. Luego, cuando el hombre reno escuchó el claxon, retrocedió un poco antes de que yo lo viera, y como dije, simplemente se quedó congelado en su lugar antes de desaparecer. Cuando llegué a casa, hice bastante investigación. Traté de encontrar cualquier cosa que pudiera para ver si alguien alguna vez se había topado con este tipo, o persona reno, no sé. Pero no hay absolutamente nada en línea al respecto. Hay muchos tipos locos de supervivencia en el noroeste del Pacífico, y supongo que este podría haber sido uno de ellos, pero tienden a ser abiertos acerca de su existencia, y a veces incluso se anuncian a sí mismos como milicianos o lo que sea, mientras que el hombre reno parecía vivir completamente fuera de la red. Ya no vivo en Oregón, y mi novia y yo rompimos al final de la universidad. Pero cuando todavía estábamos juntos y yo conducía hacia Eugene, siempre evitaba ese tramo de autopista donde vi al hombre reno. He contado la historia muchas veces a lo largo de los años, y algunas personas honestamente piensan que me lo inventé como un cuento para contar alrededor de la hoguera o algo así. Pero no es un cuento, no está inventado, y definitivamente no es solo para ser una historia espeluznante. Es definitivamente una advertencia para cualquiera que viaje por esa autopista de noche, porque si mi novia no hubiera estado conmigo cuando se cruzó frente al auto, si no hubiera estado allí para detectarlo antes de que se acercara a mí solo para asustarlo con un toque de la bocina, honestamente podría no estar aquí para advertirles a ustedes. Así que, por favor, esta temporada de vacaciones, conduzcan con cuidado, conduzcan lentamente, y no se detengan por ninguna razón en un tramo oscuro y desierto de la autopista.